Saludos, mi nombre es Nayib Contreras Villasís, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la carrera Ingeniería Mecánica. Hoy vamos a tratar sobre dos temas importantes, los cuales son configuraciones básicas de un amplificador BJT en una etapa y transitor como interruptor, corte o saturación. Para esto debemos de saber que para amplificar una señal de entrada depende de unos elementos resistivos que van conectados a los terminales de entrada, los cuales se los conoce como ganancia. Estos también se puede realizar en transistores PNP y transistores NPN. Debemos de saber que el amplificador en transistor común es útil para hallar la ganancia de corriente y de voltaje, lo cual vamos a explicar en la siguiente imagen. Aquí tenemos un amplificador de emisor común. Como ya lo dije antes, este nos sirve para hallar las ganancias de corriente y las ganancias de voltaje, donde nos damos cuenta que el emisor es común tanto en la entrada de la base como en la salida. También debemos de saber que está conectado a tierra, lo cual viene su nombre de emisor común. Está compuesto también por un capacitor grande conectado a tierra, el cual hace nula la señal del emisor. Para analizar este circuito debemos reemplazar el transistor por un circuito híbrido equivalente. Luego debemos eliminar las fuentes de alimentación de corriente directa, de voltaje CC y del voltaje BB, el cual también tenemos las ecuaciones más comunes para un amplificador emisor común, que son la resistencia de entrada, la ganancia de voltaje, la resistencia de salida y la ganancia de intensidad. Como segunda etapa tenemos el amplificador de emisor común con una resistencia en el emisor. Esta resistencia en el emisor nos sirve para realizar cambios importantes en el circuito del amplificador. Para el análisis de este circuito debemos cambiarlo por un modelo híbrido o un circuito equivalente como lo hicimos en el amplificador de emisor común, pero este tiene que ser de tipo T, lo cual debemos de sumar las dos resistencias y esto simplifica el análisis del circuito, donde la resistencia de entrada va a aumentar, pero la ganancia va a decrecer, va a disminuir. Esto es la desventaja de este amplificador. Bueno, como tercer punto tenemos el amplificador de base común. El amplificador de base común del BJT es común tanto en la entrada como en la salida. Este tipo de amplificadores nos permite obtener una ganancia de voltaje considerable, pero la ganancia de corriente es muy baja, lo cual esta es su desventaja. Y esto se lo puede utilizar para los transistores PNP y NPN. Bueno, como tercer punto vamos a hablar sobre el amplificador de base común. El amplificador de base común BJT es común a la entrada y a la salida. También debemos de saber que este tipo de amplificador nos permite obtener una ganancia de voltaje considerable, pero la ganancia de su corriente es muy baja, lo cual esto es su desventaja. También debemos de saber que esto nos sirve tanto para transistores NPN como para transistores PNP. Bueno, ahora vamos a tratar nuestro segundo tema, que es un transistor como interruptor y cuando está en operación de corte y saturación. Vamos a explicarlo en la siguiente imagen. Ahora vamos a tratar sobre el transistor en modo activo. Para que un transistor se encuentre en modo activo, debemos de saber que la señal de entrada debe ser mayor a 0,7 voltios y el voltaje del colector VCC, cuando sea menor de 0,7 voltios, va a estar en modo de saturación. Si es menor el voltaje de la base, también se va a encontrar en modo de saturación. El voltaje de la base emisor en un transistor NPN va a ser aproximado a 0,7 voltios. Quiere decir que va a ser próximo, pero no va a ser 0,7 voltios. Bueno, como podemos ver aquí tenemos un circuito en la región corte, donde tenemos el transistor y el emisor, la base y el colector se van a encontrar polarizados inversamente, lo cual hace que el voltaje de alimentación sea positivo. Pero la única condición para que este circuito esté en corte es que la señal de entrada sea menor a 0,5 voltios, lo cual, como nos podemos dar cuenta aquí, las corrientes de la base, emisor y colector van a ser igual a ceros y el voltaje del colector va a ser igual al voltaje de alimentación VCC.
Bueno, aquí tenemos la imagen que ya mencionamos antes cuando se encuentra en región activa y también tenemos las ecuaciones más utilizadas para poder resolverlas, las cuales son para hallar la intensidad de la base, para hallar la intensidad del colector, el voltaje del colector, lo cual vamos a mostrar una imagen cuando se encuentra en modo activo. Ahora vamos a mostrar una imagen donde se encuentra la región de saturación. Bueno, ahora vamos a hablar cuando se encuentra en la región de saturación. La región de saturación ocurre cuando nosotros forzamos una corriente del colector, donde la corriente forzada va a ser la corriente de la base por el valor de beta. Si nosotros aumentamos la corriente de la base por encima de la corriente forzada, esto hará que la corriente del colector aumente. Por el voltaje del colector caerá por debajo de la base. El voltaje de polarización será entre valores de 0,4 y de 0,6. En ese punto la unión entre el colector y la base conducirá al voltaje, pero será más o menos de medio voltio, y la unión entre el colector y la base va a ser muy pequeña. Bueno, como podemos ver aquí tenemos la imagen y ya le explicamos anteriormente cómo funciona. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado. Gracias.